Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Les doy la bienvenida a esta conferencia. Vamos a ir conversando un poquito. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante que es la negociación colectiva en el derecho y el derecho de huelga en el sector público. Vamos a ver si ustedes me escuchan bien, por favor. ¿Podrían contestarme si me escuchan o están con interferencia? Se escucha muy bien. Muchas Buenas gracias, tardes, ¿se escucha Yesenia. bien? Listo, gracias, Lili. Vamos a esperar un momento más al ponente, nos van a dar 5. Ya, vamos a empezar a hablar un poco cómo va a ser la temática de la conferencia de hoy. Vamos a empezar primero con la ponencia, vamos a escucharlo muy atentos al doctor José María Pacoricari. Cuando él ya termine de dar su ponencia, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas vamos a dinamizarlo con levantar la mano o poder escribir mensajes que tenemos aquí en el chat. De esa manera vamos a ir canalizando las preguntas en forma ordenada al ponente José María. ¿Sí? De esa manera nos vamos a ir ordenando. Tengan listas sus preguntas y algunos que ya tengan conocimiento sobre la negociación colectiva. Saben muy bien que es un tema muy importante, más para nosotros los CAS, que nos hemos afiliado en esta oportunidad al sindicato y vamos a poder conocer. Les comento ya aprovechando que ya somos 28 los que están aquí. Espero la verdad que se sigan conectando más. Es muy importante nosotros los afiliados CAS que estemos en esta reunión. Ya pronto vamos a comenzar a armar nuestro pliego de reclamos que empezamos en agosto. Este se va a presentar en noviembre, así que tenemos 3 meses como para poder canalizar y armar un buen Silvia, me dices que no me escuchas. Eh, ¿Solo es Silvia o los demás no me escuchan? A ver si por favor me indica. Sí, sí, sí me escuchas, Omar. Qué bueno. Ya. Y para cerrar ya, porque ya llegó el ponente, les comento que ya vamos a empezar a partir de primera semana de agosto a recabar toda la información que han estado enviando al formulario. Muy importante esa acción que han realizado y vamos a hacer nuestro pliego de reclamo. Entonces, por eso es importante que escuchen esta capacitación para que vean enfocado cómo va a ser este pliego de reclamos que se va a armar. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a, a presentar. Le damos la bienvenida al expositor de esta noche, que es el doctor José María Pacuricari. Vamos a hablar un poco de su trayectoria. Él es abogado por la Universidad Nacional San Agustín, maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, columnista en el suplemento La Gaceta Jurídica del diario La Razón en Bolivia, catedrático de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Comercial en la Universidad José Carlos Mariátegui del Perú, y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú, y docente de LP, portal jurídico más leído del Perú. ¿Sí? Le damos la bienvenida al doctor José María Pacori. Sí, buenas noches, doctor. Le doy el pase para que pueda exponer. Muy buenas noches, disculpen un poco los minutos de espera, no fue intencional, con todo respeto les pido disculpas. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema referido a la negociación colectiva. Cuando uno ve este tema, lo vemos desde un punto de vista del derecho laboral, que puede ser dividido en derecho laboral público y derecho laboral privado. En ambos derechos encontramos también el derecho colectivo del trabajo público o el derecho colectivo del trabajo privado. En el caso del derecho del trabajo público colectivo, de la misma forma que en el privado, encontramos tres pilares fundamentales: la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga como derechos fundamentales de los trabajadores organizados. O sea, un trabajador solo a veces no tiene la fuerza suficiente para defender sus derechos, pero cuando está en grupo, la defensa de sus derechos es mejor. Ahora, cuando se organizan los trabajadores y no hay más de 20, hablamos de una representación sindical. Si hay más de, si hay más de 20, la ley establece que es posible que puedan formar un sindicato. Ahora, el sindicato, si se une con otro sindicato, puede hacer una federación. Si una federación con otra federación se unen, hacen la confederación. Y en algunos casos hay centrales sindicales, es decir, que registran varios sindicatos dentro de un territorio nacional. Al lado de esto, también encontramos a la negociación colectiva. Una vez que ya el trabajador se organiza, lo primero que puede hacer es negociar o pedir, reclamar derechos para sus afiliados. Y en el caso que no se les pueda otorgar estos derechos, lo que pasa es que el trabajador tiene derecho a suspender todo su labor, y es lo que hablamos de huelga, la huelga como derecho del trabajador. Entonces, estos son los tres pilares fundamentales. El día de hoy vamos a hablar sobre la negociación colectiva en el sector público, un tema delicado referente a las cuestiones económicas, si se pueden negociar o no se pueden negociar. Y por qué es un tema muy novedoso y actual y importante también para las organizaciones sindicales conocer, es porque recientemente se ha publicado la ley 31.001, la 31.188, que es la ley de negociación colectiva estatal. Entonces, pasaré a compartir diapositivas sobre la negociación colectiva. Un momento, por favor. ¿Se puede visualizar la diapositiva? Sí, doctor, se puede visualizar. Ya, perfecto. Eh, ya, empecemos con la diapositiva. Lo que vamos a hablar en este tema es en principio de las generalidades respecto de esta ley. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano recientemente, para ser exactos, el 2 de mayo de este año.
ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano y se denomina Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Viene a llenar un vacío normativo porque antes teníamos un decreto de urgencia 014 que regulaba la negociación colectiva y fue emitido sin el diálogo o la discusión del Congreso, porque un decreto de urgencia es algo que emite el presidente de la República. Ante esta situación se derogó este decreto de urgencia y motivó un vacío normativo y todos se preguntaban, ¿y cómo negociamos? Y se ha mantenido a los trabajadores en un vacío legal que les perjudicó porque el servir a veces una institución bastante sectaria respecto a los derechos laborales, porque a través de informes técnicos que no implican una discusión con los especialistas, dirige el futuro del derecho laboral público. Situación que resulta totalmente antitécnica, injusta y antilaboral. Ahora, ¿cuándo ha entrado en vigencia esta ley de negociación colectiva? La ley 3188, que es la ley que estamos hablando, no indica en ninguna parte que sujeta su vigencia a un plazo. Entonces, en ese caso aplicamos lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. ¿Y qué dice nuestra Constitución Política del Estado? Que toda ley tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Por lo tanto, en este caso, tendría vigencia a partir del 3 de mayo del 2021. Y tenemos que la anterior norma era el decreto de urgencia 014-2020, que está derogado y que reguló antitécnicamente y sin respetar las sentencias del Tribunal Constitucional la negociación colectiva en el sector público. Entonces tenemos que el día de hoy la ley de negociación colectiva en el sector estatal, que es la ley 31.131, es la norma vigente y la que se aplica. Tenemos el comentario al artículo 1, que nos habla del objeto de la ley. Vamos a analizar artículo por artículo de esta ley 31.188. Cuando habla el artículo 1 de esta ley de su objeto, nos remite a lo que dice el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, donde se indica expresamente que el Estado fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Ojo, más adelante vamos a ver que hay un cambio sustancial a partir de esta ley respecto de la fuerza que tiene un convenio colectivo. En este caso, como ustedes pueden ver, la Constitución dice que todo convenio colectivo tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. También nos remite al convenio 98 OIT. O sea, usted lee el artículo 1 y solamente va a verificar que hace mención al convenio 98. Pero, ¿a qué se refiere este convenio 98 de la OIT? Es el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949. Por lo tanto, en lo que no diga la ley 31.188, será de aplicación supletoria este convenio 98, que se refiere al derecho de sindicación y negociación colectiva en general. Otro convenio que también usted debe analizar y leer son convenios cortos, de fácil lectura, unos 5 minutos y usted ya puede saber el texto íntegro. Es el convenio 181 OIT, que regula, este es un convenio especial porque regula las relaciones jurídicas de derecho laboral público. Pero ¿cómo se denomina este convenio? Es el Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública de 1978. Norma laboral que también es de aplicación supletoria a la ley 31.188. Entonces, en resumen respecto de esta primera parte, si usted quiere comprender o saber de la negociación colectiva en el sector público, primero déle una lectura a la ley 31.188. Para complementar esta información, lea la parte pertinente de la Constitución Política del Estado, el artículo 28.
y dos convenios hoy, el convenio 98 y el convenio 151. El artículo 2 de esta ley habla sobre el ámbito de aplicación, es decir, a quienes se aplica el convenio colectivo. Entonces, el artículo 2 indica expresamente que no es aplicable la ley de negociación colectiva en el sector estatal a los trabajadores públicos que se encuentren excluidos de los derechos de sindicalización y huelga. Entonces allí la pregunta es, ¿existen trabajadores que están excluidos de hacer huelga y de sindicalizarse y por lo tanto de negociar? Sí, sí existen. ¿Y dónde está esa prohibición? La prohibición la tenemos que encontrar en la Constitución Política del Estado. Entonces, nos remitimos al artículo 42 y al artículo 153 de la Constitución Política del Estado. El artículo 42 indica, se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. Ahora dice la prohibición o la exclusión. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión, un ministro de Estado, por ejemplo, y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, un gerente municipal, un alcalde, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El artículo 53 de la Constitución Política del Perú establece que los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga. Entonces, estos son los servidores públicos que están excluidos de la aplicación de la ley 31.188. Ahora bien, este artículo 2 nos lleva a establecer a través de un cuadro, para que sea más esquemático, el ámbito de aplicación. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Ya hemos visto en el anterior a quienes no se les aplica. Ahora veamos a quién sí se les aplica. Dice, la ley 31.188 es aplicable a las negociaciones llevadas a cabo entre organizaciones sindicales de trabajadores estatales de entidades públicas. ¿De dónde? Del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. También alcanza a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución y las leyes orgánicas confieren autonomía, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. También se aplica a las entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades implican el ejercicio de potestades administrativas. La misma norma también ya hemos visto en el anterior punto a quienes no se aplica, pero en este cuadro ustedes van a ver que tampoco se aplica la ley 31.188 a los trabajadores de las empresas del Estado. En este caso, los trabajadores de las empresas estatales o empresas públicas se les aplicará el texto único ordenado de la Ley de Negociación de Relaciones Colectivas del Trabajo, que es el Decreto Supremo 010-2003-TR y su reglamento. El artículo 3 de esta ley nos habla de los principios que rigen la negociación colectiva estatal y establece 4 principios. El principio de autonomía colectiva. Por el principio de autonomía colectiva, los sindicatos tienen el derecho de presentar sus pliegos de reclamos, sustentando el otorgamiento de condiciones de trabajo económicas o no económicas. El principio de buena fe negocial. Durante todo el procedimiento administrativo de negociación colectiva, ambas partes, trabajadores, empleador, a través de sus representantes, deben observar la buena fe. El principio de competencia. La negociación colectiva que se realiza en el sector público debe ser llevada a cabo por la autoridad administrativa competente. También tenemos el principio de previsión y provisión presupuestal. Dice, en virtud del cual todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria. Ojo,
en ningún momento, en ningún momento este principio implica la prohibición de negociar cuando existen disposiciones presupuestales. Hay una prohibición, no hay ninguna prohibición. Lo único que dice este principio, y obsérvenlo bien, es que se deberá considerar la disponibilidad presupuestal. ¿A qué se refiere? A que podemos negociar condiciones económicas, pero la entidad pública debe garantizar que tiene los fondos y recursos para cumplir con el pago de esta condición económica, de que trabajo económica. Por eso habla de deberá considerar la disponibilidad presupuestaria. Si no tiene dineros, no podría acordar el otorgamiento de de una condición de trabajo económica. El artículo 4 nos habla de materias comprendidas en la negociación colectiva, materias comprendidas. ¿Qué es lo que regula? O sea, ¿qué puedes negociar colectivamente? En principio, dice que lo que podemos negociar son condiciones de trabajo y de empleo. Parecen términos semejantes, pero la norma hace una diferencia entre condición de trabajo y de empleo. Condición de empleo es aquello que existe para adquirir un puesto, un cargo público, o sea, para emplearse. Por ejemplo, la prohibición de contratar a través de locación de servicios a personal que realiza una función permanente. Entonces, estamos negociando una condición de empleo. O tal vez que los trabajadores, cuando se concurse para el trabajo, se deberá verificar un currículum que acredite que es una persona idónea para el cargo. Mientras que la condición de trabajo ya es en el desarrollo de la relación laboral. Entonces, las condiciones de trabajo y de empleo son el objeto de la negociación colectiva. Pero, ¿qué es lo que nos habla además la ley? La ley dice que cuando hay condiciones de trabajo y empleo, habla remuneraciones. Expresamente, ahora esta ley 3188 dice, 31.188, dice que se puede negociar como condición de trabajo remuneraciones. También dice condiciones de trabajo con incidencia económica, por ejemplo, la compra de uniformes. También dice que se puede negociar condiciones de trabajo relativas a las relaciones entre empleadores y trabajadores, por ejemplo, la ampliación del horario de refrigerio. Condiciones de trabajo relativas a las relaciones entre las organizaciones de empleadores y trabajadores, por ejemplo, la ampliación del tiempo de licencias sindicales. Entonces, esto es lo que se puede negociar colectivamente. Pero lo más importante es que actualmente la norma expresamente indica que puedes negociar remuneraciones y condiciones de trabajo con incidencia económica. El artículo 5 de esta ley nos habla de los niveles de negociación colectiva y habla de dos niveles, el nivel centralizado y el nivel descentralizado. Entonces, en el nivel centralizado, los acuerdos alcanzados tienen efectos para todos los trabajadores de las entidades públicas. En un momento vamos a ver cómo es el procedimiento de la negociación colectiva a nivel centralizado. La negociación colectiva a nivel descentralizado es lo que a todas las organizaciones sindicales más les interesa. Entonces, dentro del nivel de negociación colectiva descentralizado, se puede hacer esta descentralización por ámbito sectorial, un sector producción, sector cultura, ámbito territorial, la municipalidad distrital dentro de un distrito, ámbito por entidad pública, el gobierno regional, un programa Aurora, por ejemplo, ámbito en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente. Ojo, la misma norma
indica expresamente que las organizaciones sindicales pueden elegir el ámbito de la negociación colectiva. Por ejemplo, si en una municipalidad existen empleados y existen los empleados que prestan servicios por más de 20 años, y respecto de ello se va a realizar, se va a negociar mejores condiciones de trabajo. Entonces, en ese caso, la organización sindical está decidiendo un ámbito de negociación colectiva. Los servidores públicos con más de 20 años de servicios. Si es un sindicato público mixto, puede elegir si tiene trabajadores 276 y trabajadores CAS, podría decidir que estos trabajadores, que el ámbito de negociación colectiva sea solamente respecto de los CAS. Son posibilidades que se pueden dar. El artículo 6 de la ley dice articulación de las materias negociables. Entonces vamos a ver el artículo 6, articulación de las materias negociables. Entonces, cuando hablamos de materias negociables por niveles de negociación, se verifica que a nivel centralizado, ¿qué se podría negociar? Dice, se puede negociar la modificación de la estructura remunerativa aplicable a todos los trabajadores estatales. Ejemplo, los trabajadores 276 perciben 5 soles por movilidad. A través de una negociación colectiva a nivel nacional se podría establecer un incremento en esta estructura remunerativa. Entonces, que no sea 5 soles mensuales, sino 5 soles diarios por movilidad y refrigerio. Es un ejemplo. Otro, también pueden negociar a nivel centralizado el tipo, cuantía o características de las remuneraciones. Entonces, tipo, ya sea la entrega de una remuneración fija, variable, mixta, quincenal, diaria, por jornal, etcétera, etcétera. También condiciones de trabajo con incidencia económica y cualquier materia que sea de aplicación a todos los trabajadores de las entidades públicas. Entonces, cualquier materia, dice la norma, siempre y cuando sea de aplicación a todos los trabajadores de las entidades públicas. A nivel descentralizado, dice, se excluyen las materias pactadas a nivel centralizado. Es decir, si ya se negoció algo a nivel centralizado, ya no podrías volver a negociarlo a nivel descentralizado. Sin embargo, dice, salvo acuerdo en contrario. Es decir, que en la negociación colectiva de nivel centralizado, las partes acuerden que los acuerdos a los que se arriben no implican la imposibilidad de negociar los mismos a nivel descentralizado. Pero la regla general es que si ya lo negociaste a nivel centralizado, ya no podrías negociarlo a nivel descentralizado, salvo acuerdo en contrario. Pero ya, a nivel descentralizado, ¿qué podemos negociar? Dice condiciones de empleo o condiciones de trabajo, remuneraciones y condiciones de trabajo con incidencia económica. Antes de pasar a la otra diapositiva, en el nivel centralizado también habla de la modificación de la estructura remunerativa, es decir, la escala remunerativa. Se podría modificar. Como ustedes saben, hay auxiliares, en la 276 hablamos de grupos ocupacionales. En otras entidades tal vez existe otras formas, pero apliquemos solamente como ejemplo la estructura remunerativa, cómo se basa en la 276. Grupo ocupacional auxiliar, técnico y profesional y funcionarios. Entonces, dentro de cada grupo ocupacional hay niveles de carrera. Entonces, A1, A2, A3, mientras mayor nivel, mayor remuneración. Entonces, podríamos modificar esta estructura remunerativa. Entonces, eso es algo muy importante porque se prohíbe la modificación de estructuras remunerativas, pero por negociación colectiva, la ley 31.188 sí lo está aceptando. Ya.
el artículo 7 de la ley 31.100, la 31.188, el artículo 7 nos habla de los sujetos de la negociación colectiva en el sector público. Es decir, quiénes son parte de la negociación colectiva. Entonces, en la negociación colectiva a nivel centralizado, ya hablamos de dos niveles, centralizado y descentralizado. En la negociación colectiva centralizada, dice, por la parte sindical, ¿quiénes negocian? Las confederaciones sindicales más representativas de los trabajadores del Estado a nivel nacional. Y de parte del empleador, ¿quién negocia colectivamente a nivel centralizado? El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la negociación colectiva descentralizada, por la parte sindical, quienes negocian son las organizaciones sindicales más representativas en el respectivo ámbito. Las organizaciones sindicales de grado superior pueden ser asesoras. Una federación podría asesorar a un sindicato. Por la parte empleadora, los representantes designados de las entidades públicas correspondientes dependiendo del ámbito escogido por las organizaciones sindicales. Entonces, esto resulta bastante importante porque delimita y nos muestra la diferencia entre una negociación colectiva centralizada y una negociación colectiva descentralizada. En el nivel centralizado, las organizaciones sindicales más representativas son las que representarán a los trabajadores. ¿Y cómo se va a saber cuál es la organización representativa que tiene más afiliados? Para eso, esta misma ley, y vamos a verlo más adelante, dispone la creación de un registro. Y ese registro es el que garantizará que quien negocie es la organización sindical más representativa. El artículo 8 habla de la representación de las partes. La representación de las partes. Es decir, ya tenemos a los sujetos, trabajadores, empleadores. Pero ¿quiénes pueden representar a los trabajadores y a los empleadores en una negociación colectiva pública? Entonces dice, los representantes de las partes en la negociación colectiva, la representación de la parte sindical está conformada por trabajadores estatales en actividad. Ojo, solamente puede participar en una negociación colectiva un trabajador estatal en actividad. Un trabajador que tiene una medida cautelar podrá actuar como representante, o sea, ha sido repuesto por medida cautelar. Si está en actividad, sí puede representar. Pero si fue cesado o despedido y ha iniciado un proceso, no existe vínculo laboral. Así es que ese trabajador que ha sido despedido y está haciendo un juicio, si no tiene una medida cautelar, no es un trabajador en actividad y por lo tanto no podría ser representante. Ahora veamos, los representantes en la negociación colectiva centralizada. De la parte sindical, los representantes serán 21 representantes de las confederaciones sindicales más representativas de las entidades públicas. De la parte empleadora serán 21 representantes que designe la presidencia del Consejo de Ministros. En la negociación colectiva descentralizada, respecto de la parte sindical, los representantes serán no menos de 3 ni más de 14 representantes. De la parte empleadora, los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe en igual número al de la representación de la parte sindical. Es decir, que si el sindicato nombra 3 representantes, la entidad pública también nombrará 3 representantes. Si el sindicato nombra 6 representantes, la entidad nombrará también 6 representantes.
El artículo 9 nos habla sobre la legitimación de las organizaciones sindicales. Dice, la interpretación de este artículo respecto de la legitimación de los sindicatos mayoritarios requiere tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando usted lee el artículo 9, habla de quienes están legitimados. Entonces, y dice que el sindicato mayoritario debe negociar. Entonces uno se pregunta, ¿y si yo soy parte del sindicato minoritario, no puedo negociar? Entonces, cuando tenemos esa duda y no lo dice la ley, tendríamos que recurrir a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 03655-2011-TC. ¿Y qué dice? Dice, de esta manera, la institución de la mayor representatividad sindical aparece como una solución intermedia entre el respeto de la pluralidad sindical, es decir, el igual tratamiento de los sindicatos conforme al derecho de libertad sindical y el fortalecimiento de la efectividad de la protección de los intereses de los trabajadores. El fundamento 18 es importante porque dice, sino que dentro del ámbito en el que ejercen o representan sus intereses los sindicatos minoritarios, los pliegos, las propuestas, los reclamos y otros deben ser canalizados, escuchados o incluso, si fuera el caso, integrándose en forma activa en la negociación colectiva que lleve a cabo el sindicato mayoritario. Esto obviamente ocurrirá según el libre acuerdo con que los sindicatos mayoritarios y minoritarios establezcan como mecanismo más idóneo de participación mutua. Ello a fin de no vaciar el contenido del derecho a la negociación colectiva del sindicato minoritario. Y esta es una parte muy importante. El sindicato mayoritario, dice el Tribunal Constitucional, por su parte tiene el deber de recibir todas las propuestas de las minorías sindicales y concertar de la mejor forma posible todos los intereses involucrados por las partes involucradas. Entonces, esto es importantísimo para complementar lo que indica el artículo 9 de la Ley 31.188. El artículo 10 indica facultades de la representación empleadora. Este artículo indica que la representación de la parte empleadora garantiza la viabilidad presupuestal para la ejecución de los acuerdos adoptados. Entonces, garantiza la viabilidad presupuestal para la ejecución de los acuerdos adoptados. Conforme a esto, debemos entender que la representación de la entidad pública no podría negarse a negociar por razones presupuestales. Esto sería contrario al espíritu de la ley 31.188, que lo que dice es disponibilidad presupuestal. Lo que debe discutir el representante de la entidad pública es si tiene o no recursos para acceder a un aumento de remuneraciones o acceder a negociar condiciones de trabajo económicas. Respecto de esto, es importante que se tenga en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, el pleno jurisdiccional, recaído en el expediente 003-2013, en un proceso de inconstitucionalidad. Y en esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la prohibición de incrementos remunerativos que existe en las leyes del presupuesto del año 2014 y 2015. Actualmente la ley del presupuesto para el año 2021 mantiene esta prohibición, la prohibición de realizar incrementos remunerativos. Sin embargo, debemos entender lo siguiente. La ley del presupuesto del 2021 fue emitida a fines de noviembre y publicada en el Diario Oficial. Esta ley, como ya dijimos, es de mayo del 2021. Es decir, que la ley de negociación colectiva es posterior a la ley de presupuesto del 2021. Entonces, por principio jurídico, la ley posterior deroga a la ley anterior. Por lo tanto, la autoridad administrativa no podría alegar que
ley del presupuesto de 2021 no permite realizar incrementos cuando se ha producido una derogación tácita a partir de la entrada en vigencia de la ley 31188. Entonces, esta sentencia en la parte resolutiva declara fundadas las demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la ley de presupuesto, en el entendido que impide el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva. El artículo 11 de la ley 31.188 nos habla de licencias sindicales para la negociación colectiva. Entonces, dice, esta licencia, ojo, esta licencia solo beneficia a los representantes de los trabajadores que integran la comisión negociadora. No se debe confundir esta licencia con la licencia sindical que se otorga a los miembros de la junta directiva de la organización sindical. Por lo tanto, si la asamblea sindical designa como representante ante la comisión negociadora a un trabajador que no forma parte de la junta directiva, pues ese trabajador que no forma parte de la junta directiva tiene derecho a solicitar una licencia sindical para negociación colectiva. Ojo, el ejercicio de esta licencia es con goce de remuneraciones, es decir, que se entiende que es para facilitar la labor sindical y negociadora del trabajador favorecido. Ojo, no es también mucho cuidado. El ejercicio de las licencias implica presentar una solicitud, un escrito indicando que se va a hacer uso de la licencia. Entonces, para este caso de las licencias sindicales no sería necesario esperar una respuesta a la comunicación de ejercicio de esta licencia sindical. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad podría realizar un acto ilegal ante esa solicitud, tomarse los 30 días hábiles para responderla, lo que impediría negociar colectivamente durante 30 años. Así es que lo único que debe hacerse para ejercer este derecho es indicar lo siguiente, por ejemplo, por medio de la presente, comunico que procederé a hacer uso de la licencia sindical para negociación colectiva que me confiere como derecho sindical el artículo 11 de la ley 31188. Por lo expuesto, informo para los fines de ley y en atención a mi derecho a la libertad sindical. Pues como usted ve, no le está pidiendo la licencia, usted está comunicando que va a hacer uso de la licencia. El artículo 12 de la ley 31.188 habla de el inicio del procedimiento de negociación colectiva. Entonces, indica expresamente que la negociación colectiva se inicia con la presentación de un proyecto de convenio colectivo. Es decir, no habla de pliego de reclamos ahora, sino que tenemos que elaborar un proyecto de convenio colectivo. Es decir, un convenio colectivo, un proyectito del convenio colectivo. Pues eso es lo que debemos hacer. Una vez que ya tenemos el proyecto de convenio colectivo a través de un oficio o una carta, indicamos por medio de la presente, solicitamos que inicie el procedimiento de negociación colectiva, para lo cual adjunto a este oficio o carta nuestro proyecto de convenio colectivo y adjunta su proyecto. Y ese proyecto de convenio colectivo, ¿qué debe tener? ¿Con qué debe contar? Lo importante es que debe indicarse el nombre y domicilio de las entidades públicas involucradas. Puede ser una municipalidad, un gobierno regional. 2, la denominación y número de registro de la o las organizaciones sindicales que lo suscriben y domicilio único. Ojo, para presentar el proyecto les están exigiendo a los sindicatos de servidores públicos el registro de organización sindical que le otorga el Ministerio de Trabajo. Si usted no tiene registro, para evitar problemas, regularice su situación ante el Ministerio de Trabajo. En tercer lugar, también dice que este proyecto debe contener la nómina de los integrantes de la comisión negociadora debidamente acreditados. También deberá indicar las cláusulas que se someten a negociación colectiva.
y que se integran armónicamente dentro de un solo proyecto de convenio colectivo. Pero, ¿qué cláusulas podría usted negociar? O sea, uno es libre de poner lo que quiere negociar, no hay una forma para realizar esto, solo es cumplir estos requisitos. Pero si uno ya quiere ser un poco más técnico o usar más conocimientos, o también para que sepan los trabajadores qué es lo que se puede hacer, lo que puede negociar son condiciones de empleo, condiciones de trabajo remunerativas, condiciones de trabajo con incidencia económica, condiciones de trabajo en las relaciones entre empleadores y trabajadores, condiciones de trabajo en las relaciones entre la organización sindical y el empleador. También podría, y es muy aconsejable, negociar el ámbito de aplicación. ¿Esto qué implicará en el convenio colectivo? Es decir, poner una cláusula indicando este convenio colectivo se aplicará a los afiliados del sindicato tal, excluyéndose, excluyéndose a los trabajadores que no se encuentran afiliados a nuestro sindicato. Y eso ha sido aceptado por la Corte Suprema, o sea, es una cláusula válida. ¿Por qué es válida? Porque trata de fomentarse el ingreso a los sindicatos. O sea, si un sindicato gana incrementos, es lógico que alguien que no esté en el sindicato quiera participar en él. Si es que el sindicato, con su dinero, los afiliados aportan, gana un incremento remunerativo y también lo otorgan al que no hizo nada, no pagó nada, resultaría injusto, porque los trabajadores ya saben esto y dicen que el negocio por el sindicato igual siempre nos va a llegar. Pero a partir de lo que dijo la Corte Suprema, se puede establecer esa cláusula. Y con esa cláusula ya, ya uno, bueno, los afiliados pueden aportar porque saben que solamente es para ellos. Y por último, la firma de los representantes sindicales integrantes de la comisión negociadora. Ojo, no dice la firma del secretario general del sindicato que es el representante, sino que deben firmar el proyecto de convenio colectivo todos los representantes sindicales integrantes de la comisión negociadora. El artículo 13 de la ley 31.188 indica el procedimiento de la negociación colectiva centralizada. Entonces, ¿cómo es este procedimiento? Dijimos dos niveles, ¿verdad? Nivel centralizado, nivel descentralizado. Vimos los sujetos a nivel centralizado, los sujetos a nivel descentralizado. También vimos lo que se puede negociar a nivel centralizado y a nivel descentralizado. Ahora veamos el procedimiento. El procedimiento de negociación colectiva a nivel centralizado se inicia con la presentación del proyecto de convenio colectivo, pero la norma establece un plazo de presentación de este proyecto entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año. Entonces tenemos noviembre, diciembre y enero. 3 meses para presentar el proyecto de convenio colectivo. Una vez que tenemos el proyecto de convenio colectivo, lo presentamos a la unidad de recepción de la presidencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros inicia las reuniones de trato directo y esto lo hace dentro de los 10 días calendarios, no dice hábiles, ¿eh? Es decir, que se van a computar feriados, sábados y domingos. Pues dentro de los 10 días calendarios de presentar el proyecto se inician las reuniones de trato directo. Las reuniones de trato directo es las conversaciones directas entre los representantes de los sujetos de la negociación colectiva, es decir, los representantes de los trabajadores y los representantes de empleador, que en este caso es la entidad pública. Ahora, las reuniones de trato directo, dice la norma, se extienden hasta 30 días siguientes de iniciado el trato directo. Pues 30 días, un mes aproximadamente. Cuarto, si no hay acuerdo por trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley, es decir, que podrían hacer uso de la conciliación, la mediación, el arbitraje o la huelga. Esta parte de estos mecanismos se pueden hacer por una duración de 30 días contados a partir de la terminación de trato directo. Luego, si ya obtenemos un resultado positivo, se procede a la suscripción de los acuerdos por convenio colectivo.
Y por último, si es que existe acuerdos con incidencia económica, se remite el convenio colectivo ya suscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, quien dentro de los 5 días de la suscripción lo pasa al órgano presupuestal competente del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo anterior, como dijimos, es el procedimiento de negociación colectiva a nivel centralizado. Ahora veamos que el artículo 13 regula el procedimiento de negociación colectiva descentralizado. Entonces dice, 1, de la misma manera que en el anterior caso, se presenta un escrito con el proyecto de convenio colectivo en el mismo plazo, 1 de noviembre hasta el 30 de enero del siguiente año. Lo presentamos a la unidad de recepción de la entidad pública. Iniciamos reuniones de trato directo, que se inician también dentro de los 10 días calendarios de presentar el proyecto y se pueden extender hasta 30 días siguientes de iniciar el trato directo. Si no hay acuerdo por trato directo, las partes pueden utilizar mecanismos de conciliación. En este caso, expresamente dice que pasamos a la conciliación durante 30 días contados a partir de la terminación del trato directo. Una vez que culmina la conciliación, bueno, la solicitud de conciliación se presenta a la autoridad administrativa de trabajo, es decir, al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Regional de Trabajo, a la Gerencia Regional de Trabajo. Sin acuerdo conciliatorio, cualquiera de las partes podrá solicitar el inicio de un proceso arbitral potestativo. En este caso, ojo, dice cualquiera de las partes, es decir, la entidad pública o el sindicato pueden pedir el inicio de un procedimiento arbitral. Y este no debe culminar el procedimiento arbitral el 30 de junio, salvo que los trabajadores opten por la huelga. Sin acuerdo conciliatorio, también se pueden declarar en huelga. Si se suscribe el convenio colectivo, se culminó la negociación colectiva. Pero en este caso pueden verificar que la negociación colectiva va de la mano de la huelga. Es curioso que esta ley 31.188 deroga artículos de la ley 30.057 y dentro de esos artículos está la huelga en el sector público y solo ha quedado el reglamento, pero el reglamento tendría sentido con su ley, pero si está derogado lo que se refiere a la huelga en la ley 30.057, la ley de servicio civil, por lo tanto no sería aplicable el reglamento. Entonces, en ese caso, si me preguntan, entonces, ¿cómo hacemos la huelga ante este vacío legal? Aplicamos convenios de la OIT y trasladamos en lo que sea pertinente los requisitos para la huelga del sector privado. Y son elementales: el acuerdo de la asamblea, la modalidad de la huelga, plazo de la huelga y servicios esenciales, labores indispensables, etcétera. Entonces, garantizamos eso y se puede realizar una huelga. Pero en esta ley, como ustedes pueden ver, dice y habla de la huelga como un mecanismo también para lograr una negociación colectiva favorable a los trabajadores. El artículo 14 de la ley 31.188 nos habla de el derecho de información. Dice, si la entidad pública no hace entrega de la información, lo hace parcialmente o se niega, consideramos que se debe aplicar supletoriamente la ley de transparencia y acceso a la información pública. Un dato curioso es que el plazo para entregar información pública, conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública, es de 10 días hábiles. En el caso de que usted pida información a la entidad pública para elaborar su proyecto colectivo o para realizar las negociaciones colectivas, el plazo que otorga la ley es de 20 días para que la entidad pública le otorgue la información. Pero ojo, la no entrega acarrea responsabilidad administrativa.
es decir, que pueden ser denunciados administrativamente los servidores o funcionarios que no le dan la información solicitada al sindicato, y también responsabilidad penal por omisión de funciones. El artículo 15 dice incumplimiento de la obligación de informar. Dice, cuando lee este artículo hace referencia a que la no entrega, el incumplimiento de la obligación de informar es una infracción muy grave, la comisión de una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, lo que inmediatamente nos lleva a la utilización de términos que están en la ley de inspección del trabajo. Por lo tanto, en este caso, se podría imponer una multa, la cual estaría a cargo de los fiscalizadores de SUNAFIN. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de la obligación de informar constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. El artículo 16 de esta ley 31.188 habla del deber de buena fe. Ya lo vimos como un principio de la negociación colectiva en el sector público, pero ahora lo vemos como un deber, algo más concreto. Ojo, la norma hace referencia a conductas que constituirían una afectación al deber de buena fe, pero ese listado no lo van a entender taxativo, se pueden generar más actos que afecten la buena fe. Por ejemplo, dice la no entrega de información dentro del plazo establecido en la ley, en el artículo 14 de la presente ley, los 20 días. B, negarse a recibir el pliego que contiene el proyecto de convenio colectivo y a negociar en los plazos y oportunidades establecidos en la ley. La no concurrencia a las negociaciones, audiencias y reuniones citadas y las tardanzas reiterativas. La designación de negociadores que carezcan de facultades suficientes para la adopción de acuerdos. La no formulación de propuestas conducentes a lograr acuerdos. Es decir, que la entidad empleadora, ante una propuesta, debe traer una contrapropuesta para que así las reuniones de trato directo sean más, garanticen arribar a acuerdos. La denegatoria de licencias sindicales para la presentación de pliego y para las reuniones que demande el procedimiento de negociación colectiva o el incumplimiento de las condiciones acordadas por las partes para facilitar la negociación. La realización de cualquier práctica cuyo objeto sea dificultar, dilatar, entorpecer o hacer imposible la negociación colectiva. Y por último, la realización de cualquier tipo de acto antisindical que impida a las y los representantes sindicales ejercer el derecho de negociación colectiva. Entonces, estos son los supuestos que se deben observar respecto del principio de buena fe en la negociación colectiva. El artículo 17 habla del convenio colectivo y tiene una novedad muy importante. La Constitución dice que el convenio tiene fuerza vinculante para las partes que lo celebran, es decir, firmo el convenio colectivo y solamente interesa a las partes, a nadie más. Pero actualmente el artículo 17 indica que el convenio colectivo tiene fuerza de ley. No dice que tiene fuerza vinculante, tiene fuerza de ley. La importancia de esto es que el convenio antes estaba abajo de los reglamentos y encima del reglamento estaba la ley y encima de la ley estaba la Constitución. Con esta declaración, el convenio colectivo pasa a estar al nivel de la ley, a un paso de la Constitución. Un punto importante es los incrementos remunerativos. No lo dice la ley, pero consideramos importante que ustedes tengan en cuenta respecto de los incrementos remunerativos la Casación Laboral 11.028-2016, Cajamarca, del 15 de noviembre del 2018, que dice, en resumen, indica que si tú negocias incrementos remunerativos, estos incrementos remunerativos se entienden por cláusulas normativas y
Por lo tanto, agregan inmediatamente a el contrato de trabajo. Si esto es así, entonces el incremento remunerativo que se otorgue por negociación colectiva resulta indeterminado. O sea, no está sujeto al plazo de caducidad del convenio colectivo. Otro tenemos el artículo 18, que habla sobre el arbitraje laboral en la negociación colectiva. Del arbitraje. Entonces, ¿qué indica la norma? Indica expresamente que el arbitraje laboral está a cargo de un tribunal arbitral, por lo que no será posible recurrir a un árbitro único. Es decir, que el artículo 18 indica que todo arbitraje está a cargo de un tribunal arbitral. Por lo tanto, usted en una negociación colectiva en el sector público no podría designar un árbitro único. Siempre debe designar un tribunal arbitral. Ahora, ¿qué dice el numeral 18.5 del artículo 18 de la ley? Dice, al resolver, el tribunal arbitral recoge la propuesta final de una de las partes o considera una alternativa que recoja los planteamientos de las partes. Esto es importante porque ya existe una diferencia entre la negociación colectiva del sector privado y del público. En el sector privado, el artículo 65 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice, el laudo recogerá en su integridad la propuesta final de las partes. Sin embargo, por su naturaleza de fallo de equidad, puede atenuar posiciones extremas. En el caso del sector público, esta nueva ley dice, el tribunal arbitral recoge la propuesta final de las partes o considera una alternativa que recoja los planteamientos de las partes. Entonces, es una diferencia sustancial entre el sector público y el privado en materia de negociación colectiva. El artículo 19 habla del laudo. Ojo, hagamos el siguiente razonamiento. La Corte Suprema ha establecido que existen laudos de derecho y laudos económicos. ¿Ya? Cuando habla de los laudos económicos, la Corte Suprema indica que estos tienen la naturaleza de convenio colectivo. Entonces, un laudo económico tiene la naturaleza de convenio colectivo. Si esto es así, y revisamos lo que anteriormente dijimos en esta diapositiva, dice que los convenios colectivos tienen fuerza de ley. Por lo tanto, un laudo económico que tiene la naturaleza de convenio colectivo tendría fuerza de ley. Entonces, tenga presente lo indicado. También se establece una excepción por incumplimiento del laudo. Dice, en caso que la entidad inicie un proceso de impugnación o nulidad del laudo arbitral, la entidad solo puede interponer estas acciones en tanto se esté ejecutando el laudo arbitral. Entonces, ¿qué significa esto? Si los jueces de la sala admiten la demanda de impugnación del laudo arbitral, la organización sindical, al momento de contestar la demanda, puede plantear la excepción de incumplimiento del laudo, acreditando que no se ejecuta el laudo. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que la demanda de impugnación será declarada improcedente. Y si vencieron los plazos, ya no se podría interponer una demanda de impugnación del laudo arbitral. Otra novedad importante es que se otorga al laudo económico la naturaleza de título ejecutivo. Por lo tanto, para la ejecución de un laudo económico, ya podemos iniciar un proceso de ejecución conforme a la nueva ley procesal de trabajo. Esto es importante. Cuando usted ve la nueva ley procesal de trabajo, indica títulos ejecutivos y dice los laudos, pero dice, se refiere a los laudos que resuelven una cuestión jurídica, o sea, los laudos de derecho. Entonces, por lo tanto, hasta allí, conforme a la nueva ley procesal de trabajo, solo los laudos de derecho tenían la condición de títulos ejecutivos. Sin embargo, actualmente,
Los laudos económicos en mérito a este artículo 19 también tienen la condición de títulos ejecutivos. El artículo 20 habla de la comunicación a la autoridad competente. Indica que para su registro y archivo se remitirá el convenio colectivo o laudo arbitral a la autoridad competente. Se entiende que se puede remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o en su caso habrá reglamentación que indique que se remita a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El artículo 21 habla de aporte sindical. Nos dice, este aporte se refiere a los trabajadores no sindicalizados. Se paga por única vez por los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva. ¿Qué sucede? Está negociando un sindicato con sus afiliados. Los afiliados aportan. Existen trabajadores que no están afiliados en el sindicato, pero sí quieren ser beneficiados con el resultado de este convenio colectivo. Entonces, estos que no son sindicalizados pueden aportar. La norma establece un límite, dice, este aporte no podrá ser superior al 0.5% de las remuneraciones mensuales de un trabajador. Ejemplo, si el trabajador percibe 930 soles, el 5% del 0.5% equivaldría a 4.65 soles al mes. Ese es el límite que establece la ley como aporte sindical respecto de las personas que no conforman un sindicato. Aquí tenemos la única disposición complementaria derogatoria. ¿Qué deroga? Como les indiqué, deroga el artículo 40 de la ley 30.057, que es todos los derechos colectivos del servidor público. El artículo 41, normas específicas de sindicación. Artículo 42, cambio de condiciones de trabajo. Artículo 43, inicio de la negociación colectiva. Artículo 44, negociación colectiva. Y el artículo 45, ejercicio de huelga. También deroga el decreto legislativo 1442 en su integridad, que es el decreto legislativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. También se deroga el decreto legislativo 1450, que es un decreto que modificó el decreto que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Entonces, es importante tener en cuenta que actualmente no hay ley que regule el derecho de huelga en el sector público. Entonces, por lo tanto, ante este vacío normativo aplicaremos convenios de la OIT y según su naturaleza aplicaremos las disposiciones del régimen laboral privado. La primera disposición complementaria final habla sobre la vigencia de los convenios. Dice, todos los acuerdos logrados por convenios colectivos anteriores, más favorables o beneficiosos al trabajador, mantienen su vigencia y eficacia. Es una declaración importante. En este caso, lo que está garantizando esa declaración expresa, lo que está en comillas, es el principio de progresividad de los derechos laborales. Por último, tenemos la segunda disposición complementaria final, que habla de los aportes y registro de afiliación. Dice que se establece que las entidades y empresas del sector estatal facilitan el cumplimiento del proceso de descuentos de los aportes sindicales. Asimismo, se indica que la autoridad administrativa de trabajo implemente un registro de afiliación sindical de trabajadores sindicales. Este registro servirá para establecer cuál es el sindicato mayoritario o la central sindical que aglomere al mayor número de afiliados. Entonces, con esto culminamos la ponencia sobre la negociación colectiva en el sector público. Listo. Gracias, doctor, por la conferencia. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Por favor, pueden realizar levantando la mano o escribiendo al chat. En el chat tenemos una pregunta que es de Leonardo. Pregunta si en una entidad no hay sindicato mayoritario, ¿se podría concertar entre todos para presentar una negociación colectiva unificada para todos sus afiliados?
Su micrófono, doctor, está apagado. El sindicato mayoritario se refiere a otro sindicato que tiene el mismo ámbito personal de gremio o de varios oficios. Entonces, por ejemplo, si en un hospital habría un sindicato de enfermeras y habría otro sindicato de enfermeras, el sindicato de enfermeras que tiene mayores afiliados es el que debe negociar y asumir las propuestas del sindicato minoritario. Pero imaginemos que en el hospital existe un sindicato de enfermeras, un sindicato de obstetrices, un sindicato de técnicos y auxiliares. En este caso ya no hablamos de sindicato mayoritario, pero cada uno puede iniciar una negociación colectiva o si ellos lo prefieren, como bien lo indica la pregunta, pueden hacer una negociación colectiva unificada. Esto para que si vas a pedir aumento de remuneraciones, sería bueno ser transparente, ¿no? Si a las enfermeras le estás dando 100, a los obstetrices también debería ser 100 soles. Y a los técnicos y también podría ser un incremento también de 100 soles. Ya, doctor. Quisiera hacer una consulta. Nosotros somos la mayoría que está aquí. Ahorita Félix se doy el pase un momento. Somos afiliados nuevos CAS a este sindicato y tenemos algunas inquietudes, ¿no? Y también unos aportes que han realizado. Por ejemplo, si ya tenemos que nuestro sindicato ya tiene un pliego de reclamos ganado, en especial lo que es uniforme, ¿no? Uniforme de invierno y de verano. Nosotros, los nuevos afiliados, podemos pedir una ampliación de esta negociación colectiva ya realizada. Habría primero que saber si ya están aplicando la cláusula. Eh, o sea, si está, sería muy sencillo, digamos, dicen, este convenio colectivo tiene vigencia a partir de tal fecha y ustedes están ingresando en esa fecha. Sin embargo, la misma norma de negociación colectiva establece que los trabajadores que con posterioridad ingresen, por principio de igualdad de trato, y se deben tener derecho a lo que ya se ha negociado colectivamente, más aún cuando ya son miembros del sindicato. Listo. Ahora vamos a darle el pase a Félix. Félix, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, gracias, buenas noches. Les saluda Félix Collazo de Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación, SINABAN. Referente a lo que es sindicato mayoritario. Sindicato mayoritario, ¿se refiere usted al que tiene mayor cantidad de afiliados? O por decir, si en una empresa hay 5.000 trabajadores y nuestro sindicato, por decir, tiene 2.501 afiliados. ¿A cuál de esos se refiere con mayoritario? Esa era mi consulta. Allá, usted va a encontrar sindicatos, hay tipos de sindicatos, de empresa, de actividad, de gremio. Entonces, dentro de esos sindicatos, digamos, por eso yo ponía el ejemplo de, de las enfermeras. Disculpe, profe. Sí. Por ejemplo, en el Banco de la Nación hay 7 sindicatos. 7 Sí. sindicatos, y bueno, nosotros somos mayoritarios, le digo porque somos casi Lo que tenemos, 2.000 afiliados. ya lo primero que tiene que verificar es lo siguiente, cada uno de esos sindicatos afilia a un tipo especial de trabajador o todos No, afilian a todos y todos conviven. exacto, así es, todo. Ya, en ese caso, si todos los 7 sindicatos, cada sindicato afilia a los trabajadores, o sea, no hay distinciones, entonces el que tiene más afiliados es el que negocia. ¿Ya? Los demás tienen que canalizar sus propuestas a través del sindicato mayoritario. Y en su caso, pueden solicitar en el procedimiento de negociación colectiva su intervención como oyentes para que se verifique si el sindicato mayoritario está poniendo atención a las propuestas canalizadas por él. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Un Buenas noches. Mi momentito, nombre es Claudia Claudia. Ramírez. Sí, Claudia, un momentito. Tenemos 2 preguntas en el chat. Después sigues tú.
¿Sí? Por Perfecto. favor, Sí, está bien. para poder esperar, ¿ya? Tenemos una pregunta de Silvia. Silvia nos está escribiendo por el chat y dice, en su ejemplo, si el sindicato de enfermeras es mayoritario, pero hay otros sindicatos minoritarios, ¿negocia solo el sindicato de enfermeras? Si hay un sindicato de enfermeras y hay sindicatos de enfermeras pequeñitos, solamente el sindicato de enfermeras que aglomera a más enfermeras es quien negocia colectivamente. Los otros sindicatos de enfermeras que son minoritarios canalizan sus propuestas a través del sindicato mayoritario. Listo, doctor. Una pregunta más es de Rubén. Rubén nos dice, en caso de que haya negociación por elevación de costo de vida, la suma del reclamo, el sindicato, la mayoría, corresponde a los demás sindicatos minoritarios en miembros, dicho incremento por negociación o no, doctor. La regla general es que sí les corresponde. Ya la Corte Suprema más bien ha establecido la regla de que si el sindicato minoritario negociara, o sea, dice, es posible que negocie, entonces eso no le alcanza a los demás miembros, o sea, al sindicato mayoritario. Pero si el sindicato mayoritario negocia, alcanza a los demás trabajadores. Está bien, doctor. Así, Claudia, te doy el paso para tu pregunta. Activa tu micro, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Claudia Ramírez, pertenezco al Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación. Mi consulta era la siguiente: si bien nosotros somos el sindicato mayoritario, porque tenemos a 2.000 trabajadores afiliados, hace poco tiempo han formado una se han juntado 3 sindicatos. En este caso, si se han juntado ellos, pero no llegan a la cantidad de afiliados que nosotros tenemos, ¿quién tendría que negociar? ¿Seguiríamos negociando nosotros como sindicato mayoritario o tendrían prioridad ellos como federación? La norma no establece diferencias de negociación colectiva por niveles de organizaciones sindicales. Así es que seguirá negociando no la federación, sino dice la organización sindical que aglomera a más afiliados. Entonces, Ah, cuando ya, habla de organización perfecto. sindical, no hay diferencia entre federación, confederación o sindicato. Entonces, quien Perfecto, tiene más muchas afiliados, gracias. quien negocia. Ujú. Gracias. Listo. A ver, tenemos alguien que ha alzado la manito, que es segundo Raúl Rojas. Por favor, activa tu Sí, micro para realizar la pregunta. muy buenas noches. El que habla es segundo Raúl Rojas Perrillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación. Como me han antecedido mis dos compañeros, efectivamente en el banco somos 4.200 trabajadores, de los cuales 1.900 son del SINASBAN y el resto son de los 6 sindicatos. Sin embargo, cuando nosotros hemos presentado, o bueno, los secretarios generales han presentado una documentación para que el Ministerio de Trabajo nos nombre como sindicato mayoritario, lo rechazaron por cuanto ellos aducen, y el mismo banco, que debe ser 50% más uno. ¿Qué quiere decir? Más de 1.250. Entonces nosotros, por eso en el Banco de la Nación, cuando hacen una negociación colectiva o ven un pliego, siempre lo hacen por sindicato. Y cada vez que uno gana el pliego, los beneficiados son cada sindicato, cada afiliado tiene el beneficio. Por ende, mi pregunta es, ¿nosotros qué debemos hacer para que, de acuerdo a lo que le escucho a usted, es de que teniendo mayor cantidad de afiliados, somos mayoritarios y por ende podemos firmar un convenio, pero en la práctica no se realiza? Esa es mi consulta. Lo que en ese caso, mire, en la nueva ley procesal de trabajo habla que el juez especializado de trabajo es competente para conocer conflictos intersindicales, es decir, entre sindicatos. Entonces, lo que usted podría hacer es demandar a los otros 5 sindicatos solicitándole al juez que declare en este caso que su sindicato es el sindicato mayoritario.
Y con ese pronunciamiento del juez, cualquier declaración administrativa ya no tendría ningún valor. Y con eso usted podría negociar como sindicato mayoritario como lo entiende la ley. O sea, ese sería el camino para, digamos, zanjar el problema. Ahora otra consulta. Nosotros, por ejemplo, tenemos un laudo arbitral de 2019. Ya están viendo los árbitros. Sin embargo, el banco, el 19-2021, el banco nos ha respondido de que no que de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas y FUNAFE, no podemos hacer convenios. Según lo que le estoy escuchando a usted, sí se puede hacer convenios. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación es una empresa solvente. Por ejemplo, el año 2019 tuvo de utilidades 1.200.000 millones. El año pasado 600 millones. Sin embargo, no quieren aceptar los convenios. En ese caso, lo que podría hacer es recurrir a un arbitraje de puro derecho para que interpreten las normas y haciendo la interpretación de normas ya se pueda negociar. Entonces, solamente un laudo, en ese arbitraje no se va a negociar condiciones, solamente la interpretación de la norma que ellos alegan. Entonces, y eso es cortito. Ya con ese laudo, aquí está el laudo, ahora negociemos conforme estamos hablando nosotros. Sí, ahora vamos a darle el pase de la pregunta a Rubén y nos hace otra consulta. Si bien es cierto que existe un número mínimo de tenerse para formar un sindicato, los independientes pueden formar un comité y mandar delegado. Si bien es cierto que existe un número Sí, mínimo, creo que debe hay tener una combinación de de delegados términos. con el número para conformar un sindicato, ¿no? Es de 20 A ver, más lo 1, voy a, lo 20. voy a leer una vez más. A ver, si bien es cierto que existe un número mínimo, debe tenerse para formar un sindicato. Los independientes pueden formar un comité y mandar delegado. Ah, ya le entendí. O sea, lo que entiendo es que hay un sindicato y hay los no afiliados. Estos no afiliados podrían nombrar delegados para una representación de trabajadores. Sí, sí, sí es posible. O sea, porque eh, hay la libertad sindical se entiende desde dos puntos, la libertad sindical positiva y la negativa. La negativa implicaría de que la positiva implica que todos podemos hacer sindicatos o acción sindical. En este caso, esos no afiliados sí podrían realizar labor sindical, porque del otro lado sería obligarlos a que se afilien al sindicato, lo cual no es correcto porque afectaría la libertad sindical. Entendido, doctor. Vamos a dar el pase a Claudia. Por favor, activa tu micrófono. No, o de repente está la mano levantada. Entonces, mientras que Claudia arregla su micrófono, vamos a darle pase a Silvia, por favor, con tu pregunta. Doctor, buenas noches. Nosotros somos del Sindicato de Inspectores de la SUNAFIL y tenemos un convenio que se suscribió en el año 2013. Este convenio nos otorgaba un bono de inspección por un monto de 9 remuneraciones. En esa época eran 750 soles aproximadamente. Este pago es anual, un solo pago anual. Entonces, conforme han ido pasando los años, nos han estado pagando las 9 remuneraciones con las actualizaciones de la remuneración mínima vital. Pero para este año nos están diciendo de que nuestro convenio no es claro, porque en nuestro convenio, fue un laudo, dice que se pagarán 9 remuneraciones mínimas vital, pero no dice a la fecha del pago. Entonces, están interpretándolo que esas nuevas remuneraciones se debieron pagar siempre con los 750 soles que fue cuando se suscribió el convenio. ¿Qué podemos hacer nosotros? En ese caso, mire, en la Constitución habla de la interpretación favorable al trabajador, pero en el caso de los servidores públicos está la ley del empleo público y en el artículo 4 en Romanos, creo el
numeral 8, dice derechos colectivos. Y dice que en la relación laboral de empleo público se aplicará el principio de interpretación favorable al trabajador. Y eso lo dice expresamente la Ley Marco del Empleo Público. Entonces, en base a eso, la interpretación que se dé al laudo, a esa cláusula, debe ser la interpretación que favorece al trabajador y la que se ha venido dando. Si usted me dice, doctor, más de 2 años ha pasado eso, hasta podríamos hablar de una costumbre laboral respecto de la forma de pago de este beneficio. Y la Corte Suprema ha dicho que con 2 años ya uno puede pedir la existencia de una costumbre laboral. Entonces, si le dijeran algo, habría que irse a un proceso laboral, puede ser a un contencioso administrativo laboral para determinar esta situación de la interpretación de la cláusula. Pero hay que iniciar una vía administrativa indicándole, usted dice que esto se interpreta de esta manera. En nuestro caso, por más de 2 años se nos ha estado indicando, lo que ha generado una costumbre laboral respecto de la forma de pago de este beneficio. En ese sentido, por interpretación favorable al trabajador conforme a la Ley Marco del Empleo Público, corresponde, se nos otorgue el beneficio con teniendo como base la remuneración mínima vital actualizada. Entonces, si les dice, ok, ahí quedó todo, ya bueno, terminamos el conflicto. Si les niegan, hay que apelar. Les vuelven a negar a un contencioso administrativo laboral y ya el juez decidirá cuál es la interpretación correcta. Tenemos otra pregunta en el chat, esta vez es de Leandro. Si los sindicatos mixtos no cubren las expectativas en los pliegos de reclamos para un sindicato minoritario exclusivo, ¿podríamos presentar nuestro pliego para cubrir nuestras expectativas? Sí, sí puede presentar, porque un sindicato mixto aglomera varios tipos de trabajadores. Un sindicato minoritario puede presentar, o sea, la norma en ninguna parte dice que no puedan presentar, pero cuando ya un sindicato mayoritario ya quiere quiere tener la representatividad, allí ya hablamos de un conflicto intersindical que lo evalúa un juez. En este caso, a lo que entiendo, dice un sindicato mixto, así es que el ámbito personal del sindicato no sería lo mismo que este sindicato minoritario exclusivo. Y por lo tanto, por su parte, este sindicato minoritario exclusivo podría presentar su pliego de reclamos. Listo. Doctor, una pregunta. Acerca de la huelga, usted nos ha señalado en las últimas láminas que ha proyectado de que esta fue derogada por esta nueva ley, ¿cierto? De la ley 31188. Pero nosotros tenemos aquí afiliados que tienen a veces un poco de nervios con el tema de la huelga, ¿no? Que a veces creen que siempre se va a hacer una huelga, ¿no? A veces desconocemos el ámbito previo para llegar a la huelga. No sé si nos podría explicar o ampliar un poco más sobre ese tema de la huelga. Lo básico para una declaración de huelga es convocar a la asamblea y con el quórum respectivo tomar ya la decisión de declarar la huelga. Indican que se va a informar al Ministerio de Trabajo y al empleador, que se indica a los trabajadores que van a laborar en servicios esenciales y servicios indispensables. Se indica si la huelga será a plazo fijo o a plazo indeterminado. Se indicará las materias que motivan esta huelga por ruptura ya de negociaciones de trato directo o negociaciones directas con la empleadora. Y esa acta la hacen certificar por el notario. Y una vez que tienen esa acta, elaboran los representantes, el secretario general elabora un oficio al cual adjunta el acta. Y también el listado de los trabajadores que durante la huelga se mantendrán prestando servicios. Y lo presenta al Ministerio de Trabajo y también a la empleadora. El Ministerio de Trabajo puede declarar improcedente la huelga, eso es materia de apelación. Y después, si es que vuelven a declarar improcedente, eso es materia de revisión en la Dirección General del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué se hace a veces? A veces uno le da miedo porque
A veces políticamente la entidad, la autoridad administrativa, Ministerio de Trabajo, declara improcedente tu huelga. Entonces uno dice, pues, pero si ya me declaro improcedente, no me puedo ir a huelga. Lo que pasa es cómo actúan los sindicalistas. Dicen, ¿hay un plazo para apelar? Sí, sí hay un plazo. Ya, mientras esté dentro del plazo, apelo. Y esa resolución que declara improcedente mi huelga ya se ejecuta. Se entiende que está suspendida porque hay un recurso de apelación en trámite. Entonces, ¿qué hacen los sindicalistas? Se van a la huelga, aunque les hayan dicho improcedente. Se van a la huelga y tienen todos unos días, unos 10 días, para lograr el objetivo. Entonces, cuando confirmen la improcedencia en segunda instancia, ellos ya cumplen su objetivo dentro de ese plazo. ¿Y eso qué hace? Evita que les impongan o les abran procedimientos administrativos, porque están haciéndolo en ejercicio regular de la huelga. Entonces, son estrategias sindicales y jurídicas que se toman en cuenta para ir a una huelga y a la vez, si es que hay alguna oposición, rápidamente lograr objetivos. Eso ya depende mucho de la dirigencia sindical, de la fuerza de los trabajadores, porque eso es una guerra de voluntades. Nadie puede decir, vas a hacer la huelga y vamos a ganar todo. No, es como un juego de ajedrez, donde el empleador va a usar sus piezas y el sindicato va a usar sus piezas. Al final, siempre lo que esperamos como sindicato es lograr con la huelga lo que esperamos, pero a veces también no vamos a pensar que siempre va a ser así, porque el otro también va a tener sus propias armas, entonces hay que ir manejando poco a poco hasta que se logre un objetivo. Es claro, cuando usted nos hablaba acerca de que tenemos un plazo para debatir nuestro pliego de reclamos, ya mejor nuestro proyecto de convenio, nos indicaba que era a partir de noviembre, 1 de noviembre al 30 del año siguiente, ¿no? Al 30 de enero del año siguiente. Entonces, ahí sería nuestra oportunidad de nosotros, como sindicato, lograr estos acuerdos, porque la huelga en sí ya es casi la última ratio, ¿cierto? Lo último de todo nuestro procedimiento que tenemos. Entonces, nos está quedando un poco más claro de que la concertación que tenemos que tener, nuestros convenios colectivos lo tenemos que transar en esos meses, ¿no? Del 1 de noviembre al 30 de enero del próximo año y empezar a hacer las conciliaciones, ¿no? Antes de ir incluso a la huelga tenemos este derecho a conciliar, a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, este Claro, sindicato que formamos acá, que es CISUNAFIL, no va a huelga, ¿no? Siempre trata claro, o de sea, llegar lo a ese importante ámbito. es buscar por trato directo soluciones, evitar, el último recurso es la huelga, pero mientras tengamos las negociaciones de trato directo que van bien, también tenemos una conciliación donde el conciliador también está viniendo a las partes, entonces continuamos. Si no, la huelga es, por ejemplo, ustedes como sindicato van con toda la buena fe para negociar y se encuentran con los representantes que dicen, no vamos a negociar, no podemos hacer nada. O sea, en pocas palabras, malcriados, irrespetuosos, faltando el respeto a los dirigentes sindicales. En ese caso, ustedes pues ya se dan cuenta que no se puede conversar. Y si no se puede conversar, la huelga es el único camino de fuerza que le otorga la ley. Pero mientras haya conversaciones, buen trato, no es necesario irse a huelga. Eso ya es último recurso. Claro, claro, sí, justo nuestra compañera nos indicaba de que incluso podemos utilizar el arbitraje, ¿no? Que tenemos un arbitraje potestativo, que también es bastante concertador, ¿no? Donde podamos llegar a acuerdo y en otra situación tomar esta decisión de ir a huelga, ¿no? En paralelo, ¿no? Pero sí está buena la recomendación de que nos hace llegar y esperemos que siempre tengamos al otro contendor, que es el empleador, con la voluntad, ¿no? Porque si hay reclamos porque llega a los trabajadores, es porque existe y quiere mejoras para también seguir brindando un mejor desempeño, porque como servidores públicos nosotros damos un servicio al ciudadano, ¿no? Y también queremos mejoras en el desempeño que realizamos dentro de nuestras labores, ¿no? Por ahí era más el comentario que recojo usted, ¿no? Ahora vamos a darle paso a Claudia. Claudia, por favor, activa tu micro para que hagas la pregunta.
Creo que Claudia ha dejado la mano levantada, ya es la segunda vez que le estoy llamando. Sigamos entonces con Silvia, por favor. Silvia, tu pregunta. Sí, doctor, una duda me queda. En la SUNAFIL habemos trabajadores 728 y trabajadores CAS. Nuestro sindicato estuvo conformado solamente por trabajadores 728, inspectores de trabajo, nada más. Pero desde abril de este año hemos aperturado para que también se puedan incorporar los compañeros CAS. Ahora, no somos el único sindicato. En la SUNAFIL hay otro sindicato también de inspectores. El otro sindicato sí solamente es de inspectores. Mi pregunta es, nosotros en este momento somos el sindicato más representativo y obviamente apuntamos a ser el mayoritario. Para negociar, negocia el mayoritario, así sea conformado por trabajadores 728 y CAS, ¿no es así? Los trabajadores CAS también están, tienen el mismo cargo de inspectores No, o son diversos. son Ya, diversos. ya, entonces es un sindicato mixto. Entonces, el Así sindicato es. mixto, como no, digamos, usted me dice, hay un sindicato de inspectores, imaginemos que se llama sindicato de inspectores, entonces solamente hay inspectores. En su sindicato hay inspectores, pero también hay trabajadores CAS de otros rubros, lo que significa que este es un sindicato totalmente diferente del sindicato de inspectores. O sea, acá no hablamos de mayoritarios. Este es un sindicato independiente y como sindicato independiente puede presentar su pliego de reclamos o su proyecto de convenio colectivo, sin perjuicio que el otro sindicato que presente también su propio pliego. Y la entidad tiene la obligación de negociar con los dos, ya sea aparte o como ustedes acepten, tal vez pueden aceptar, ¿no? En forma conjunta. A veces también como este sindicato tiene inspectores y su sindicato también tiene inspectores, si bien los dos tienen derecho a negociar, porque acá no hablamos de sindicato mayoritario, a veces la entidad pública los reúne en la misma mesa para hablar solamente del tema de los incrementos que se podrían dar a los inspectores. Pero respecto de otras condiciones de trabajo que se refieran tanto a los trabajadores inspectores y a los trabajadores que hacen en su conjunto, en ese caso tendrá que negociar directamente solamente con el sindicato mixto. Claro, para más o menos entender a mi compañera lo que está refiriendo, entonces nosotros que somos ahora conformamos un sindicato mixto, entonces nuestro pliego de reclamos, nosotros somos los CAS, pero somos el área administrativa, ¿no? Los que resuelven, lo que emiten los inspectores. Entonces, nuestra área administrativa ya tendría que hacer su propio pliego de reclamos muy independiente, ¿no? Porque no son compatibles en sí con lo que pueda requerir un inspector, ¿no? O sí podríamos encontrar un mix ahí, porque los inspectores, las órdenes que dan o lo que emiten, al final llega hacia los especialistas, ¿no? Es una cadena que se hace, ¿no? Inspector, especialista, el área de instrucción, resolutiva y segunda instancia, ¿no? Somos toda una cadena, ¿no? Solo que antes no podíamos afiliarnos por nuestra condición de CAS. Por eso le comentaba, doctor, ¿cómo facilitaría esta unión entre el administrativo con los inspectores, ¿no? ¿Tendríamos nosotros sí buscar alguna semejanza o definitivamente sí, el administrativo tendría que hacer su propio pliego de reclamos? No, si usted me dice dentro de mi sindicato hay administrativos, hay CAS y hay inspectores. En el proyecto de convenio colectivo se hace rubros respecto de nuestros afiliados CAS, respecto de nuestros afiliados administrativos, respecto de nuestros afiliados inspectores. Es primer supuesto. El segundo supuesto, si digamos habría un sindicato de administradores aparte y ustedes son el sindicato de trabajadores, de inspectores y de CAS, entonces también hay figura de la fusión de sindicatos o la absorción. Un sindicato absorbe al otro. Son posibilidades que se pueden dar. Claro, entiendo, doctor. Ahora damos el pase a Félix Collados.
Por favor, prende su micro para poderla escuchar. Gracias. Félix Collazos. Lo que quería era consultarle, doctor, usted hace un momento habló que cuando hay un conflicto de interpretación, o sea, de que, por decir, mi sindicato quiere negociar remuneraciones económicas y el empleador dice que no puede, ¿a qué instancia debe de ir? Esa era mi pregunta, doctor. Si primero ya con eso acabó el trato directo, se va a una conciliación. Si tampoco en la conciliación quiere entender la entidad empleadora, se va a un arbitraje. Y es el árbitro, a través de un laudo, quien decide, a través de un informe que puede emitir el Ministerio de Trabajo. Ok, entonces ese es el paso que tiene que ser, ¿no? No hay antes de ir a la negociación colectiva, a otra instancia donde puede, de repente dar alguna resolución sobre si se puede o no se puede, las negociaciones colectivas, ¿no? La ley expresamente dice que usted puede negociar condiciones económicas y condiciones no económicas. Lo único que usted tiene que acreditar es de que hay plata, dinero, porque si su entidad pública no tiene, entonces no le puede pedir porque tiene que garantizar ella disponibilidad presupuestal. Pero si No es tenemos la que- información, Ujú. Sí, y podemos negociar. en ese sentido, sí, la empresa donde laboro, y a pesar de la pandemia, ha generado utilidades. El asunto es de que la patronal quiere aducir que, o sea, con un panfleto que sacó Economía y luego FONAFE, donde dice que no se puede hacer ninguna negociación, pero ahora usted nos ha hablado de que la resolución que sacó el Ministerio de Economía fue antes de la ley de las negociaciones colectivas, entonces lo que manda ahorita es la ley de la negociación colectiva que sí se puede, ¿no es cierto? Exacto. Gracias, doctor. Yo ya me tengo que retirar a otra reunión. Sí, doctor, justo Por ya favor. estamos por cerrar el evento. Igual muchas gracias por su amable atención y por atender todas las consultas que hemos dado. Igual le damos las gracias por esta ponencia y también las gracias a todas las personas que han podido participar hoy y poder llevar un poco más de conocimiento. Sí, buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches, hasta luego. Cualquier cosa me avisan por el Doctor, WhatsApp. doctor, Sí, 30 dígame. segunditos, 30 segundos, por favor. A Doctor, ver. me dijo para ser reconocido como sindicato mayoritario, ¿a dónde me dijo que tenemos que acudir? Bueno, en un caso, si estaba hablando del sector público, en un caso lo que Estamos hablando del hicimos, Banco de la Nación, de la 728. entonces, inmediatamente presente una demanda laboral al juzgado especializado de trabajo, indicando que, bueno, la pretensión es conflicto intersindical. Entonces, lo que le solicita, señor juez, le solicita a usted eh, resuelva un conflicto intersindical declarándose a nuestra representada como sindicato mayoritario respecto de otros sindicatos. Entonces tienen que notificar esos sindicatos, todos van a defenderse y al final va a salir una sentencia que diga quién es el mayoritario. Entonces, si ustedes tienen todo, ya pues ganan la demanda y con la sentencia ya nadie puede decir que no. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias por todo. Muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias.